Nos encontramos en un momento muy particular en función de las monedas digitales emitidas por los bancos centrales. Fundamentalmente tenemos el avance de China y Rusia, pero también tenemos desde el 2018 la investigación que viene haciendo la Reserva Federal de los Estados Unidos. Asimismo, como vienen tradeando también bilateralmente con algunos países para ir implementando cada vez más etapas sobre la moneda digital. Lo mismo la prueba piloto que van a llevar a cabo los brasileros durante el año 2024 y también la Comunidad Europea. Pero como Argentina tiene sus propias particularidades, nos encontramos en un momento donde nuestro presidente electo, el licenciado Javier Milei, propuso en su plataforma el cierre del Banco Central y también la dolarización. Con lo cual deberíamos trabajar en función en este panel de pensar cuál es la funcionalidad dentro de la moneda digital del Banco Central, cuál es la ventaja que nos dan estas tecnologías y cuál sería el camino a seguir para la implementación de la moneda digital en Argentina, más allá del esquema coyuntural en particular, para no quedarnos fuera de lo que está viniendo en el resto del mundo. Así que le cedo la palabra, no sé quién quiere tomar primero. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, gracias por la invitación a los chicos de la Fundación, que es la segunda invitación. La primera fue un podcast que ya hicimos y grabamos hace un tiempito, hablando sobre este tema, antes de otro que hicimos después en La Última Frontera, pasó el chivo, con Santi, ahí en Filonews. Y bueno, explorando un poco de esto. La idea es, tomar unos minutos, me dijeron, después vamos más a la parte de interacción y preguntas, que es más interesante, para contar un poco de esto. En realidad, desde que arrancamos con esto, hicimos aquellos podcasts hace poco tiempo, hablamos, tuvimos las primeras reuniones con diferentes actores del sector y todo, incluso de que estuvimos con ellos reunidos y todo, pasaron cosas, ¿no? Entonces hoy la realidad es completamente diferente. Entonces, en realidad, a ver, lo que les voy a contar un poco es cómo fue evolucionando un proyecto que hoy, por lo menos en esta coyuntura, pareciera que no va a ser en lo inmediato. Después veremos, porque esto es Argentina y todo va tomando sus dinámicas medio impredecibles. Pero recién escuchaba cuando hacías la introducción que decías las propuestas eje del actual presidente electo de la dolarización y el cierre del Banco Central. Bueno, ya no son, supuestamente, por lo que entiendo, incluso hablando con algunos de ellos mismos, ninguna de esas dos cosas va a ocurrir. Digo esto porque una de las cuestiones que nos llevó a lanzar públicamente este proyecto de la moneda digital, que era algo que veníamos trabajando de manera más interna y, vale aclarar, con mucha resistencia. Yo era uno de los impulsores de esto y la verdad que había mucha resistencia interna con estas cuestiones. De hecho, alguna de las primeras reuniones privadas que tuve para empezar a tratar de meter más este tema fue con Santiago. Para tratar también de interactuar con ellos, que me ayuden un poco con algunas cuestiones técnicas y de empezar a darle difusión a estas cosas. Y uno de los ejes justamente era contrastar públicamente con la propuesta de la dolarización, ¿sí? Digo, porque entendiendo que la Argentina tiene un problema monetario, claramente que tiene un problema monetario, más allá de las discusiones que tengamos los economistas en términos de detalles de cuál es ese problema, las diferentes coyunturas y las diferentes escuelas de pensamiento y estas cosas por las cuales los economistas discutimos, nos peleamos, algunos parados de un lado o del otro. Lo cierto es que hay un grave problema monetario a lo largo de la historia argentina y que hay que resolverlo de alguna manera. Y la verdad que nos parecía, en el marco de la discusión que se empezaba a dar pública de cara a las elecciones y a lo que venía, que la propuesta de dolarizar como solución al problema monetario era una propuesta que atrasaba muchos años, digamos. A ver, en la década del 90 en el mundo estuvieron de moda los esquemas de tipo de cambio fijo y todos fracasaron. Nuestra convertibilidad y el resto de los sistemas de tipo de cambio fijo que había en el mundo, en ese momento de moda, impulsados por el mainstream, en Asia y en diferentes países, fueron cayendo uno atrás del otro a través de ataques especulativos y otras cuestiones.
y no funcionaron. Y la realidad es que para una economía como la Argentina, atarse a una moneda de otra economía con un nivel de competitividad que no tiene nada que ver con el nuestro, con otras características, con un banco central que es la Reserva Federal, que es la que domina eso, no tenía nada que ver con lo nuestro, y entonces nos parecía que es interesante dar el debate de los problemas monetarios que tenemos, pero no buscando una solución que atrasa, y entonces ahí es donde la novedad de la moneda digital y algo que hace rato, como les decía, internamente veníamos trabajando, sale a la luz, ¿sí? Toma mucha fuerza cuando en el primer debate presidencial que hubo de toda esta locura electoral, de tantos eventos que va a haber que revisar en Argentina, que tuvimos en agosto, en octubre, en noviembre, bueno. En el primero, el entonces candidato Sergio Massa, parece que estuviera hablando de hace 20 años, fue todo hace 3 semanas, pero bueno. Habló de que se estaba trabajando una moneda digital y ahí todo esto tomó mucho impulso. La realidad es que desde el punto de vista económico, macroeconómico, una de las ideas que más nos llevaba a implementar esto y a explorar lo antes posible esto, tiene que ver con un problema muy grande que tiene la economía argentina y que creció muchísimo el último tiempo, que es el problema de la informalidad. ¿Sí? Digo, Argentina tiene un gran problema fiscal. Ese problema fiscal, no voy a hablar acá tanto de economía porque vamos a hablar más del otro, pero digo, tiene un gran problema fiscal. Ese gran problema fiscal encuentra su raíz, entre otras cosas, en una gran informalidad que hace que a los pocos sectores que quedan atrapados en la formalidad se los estrangule con presión impositiva, con presión tributaria, y entonces romper esa dinámica, esa lógica es importante. Y la moneda digital, con su trazabilidad y justo escuchaba en el panel anterior que hablaban de el gasto del Estado y la transparencia y la trazabilidad de todo lo que tiene que ver con el gasto del Estado, también era otro de los pilares que buscábamos con esto. Polémico, lo admito, complejo, ¿sí? Meterle tanta transparencia al sistema público, pero bueno, la idea es avanzar. Recién escuchaba que alguien en las preguntas del panel anterior hablaba de que es una utopía. Bueno, es un poco eso, pero la idea es tratar de impulsarlo, si no, imposible que en algún momento se alcance. La idea de la moneda digital también iba en ese sentido, y en la búsqueda de ampliar la base tributaria a partir de mayor formalidad, de meter a todos los actores adentro del sistema, poder bajar impuestos, mejorar la recaudación y modificar la lógica macroeconómica. A partir de ahí empezamos a meternos en un montón de cuestiones técnicas, tecnológicas, atrás de esto, y por lo que habíamos avanzado veníamos trabajando esto en diferentes etapas, donde teníamos la pretensión de que una primera etapa sea una mayor digitalización de la economía, ¿sí? En términos de mayor utilización de billeteras virtuales, digitales, de fintech, y de empezar a utilizar desde el Estado estas herramientas para canalizar cosas a través de ellas y de esa manera lograr una mayor digitalización, ¿sí? Esto lo digo hoy justo que tenemos una disputa de nuevo fuerte con los señores de la más grande de todas, de Mercado Pago, una disputa que tuvimos hace poquito, hace un mes y pico, que fue pública, que después se dilató y ahora vuelve a escena porque hoy tuvieron una actitud, qué sé yo, que no me gusta mucho, pero que es donde decidieron mandar un mensaje a todos los usuarios con algo que no es como dicen que es, pero bueno, no me voy a meter con eso. Pero bueno, más allá de eso, digo, la idea era avanzar primero en toda una etapa de digitalización, ¿sí? No con la moneda digital, sino utilizando las herramientas que existen para dotar de mayor transparencia, trazabilidad y todo lo que les venía comentando. Y también en algo que veníamos trabajando hace tiempo con la gente de la Comisión Nacional de Valores, y que justo hoy también me enteré que la Cámara Fintech hizo una presentación a la Comisión Nacional de Valores en este sentido, que es el tema de la tokenización y de la creación de mercados de tokens en Argentina regulados, ¿sí? Para empezar a trabajar todo eso, e incluso teníamos pensado en esto de las etapas que toda la tokenización, esas representaciones digitales de activos de la economía real, tengan después un vínculo y sean parte del valor que se le daría a la moneda digital. Pero como verán, muchas ideas venían todavía muy en una instancia muy verde, digamos, del proyecto. De hecho, otra de las ideas que apareció en algún momento, y Santi fue bastante impulsor de esto y lo hablamos mucho, es la idea de incorporar como reserva de valor en el Banco Central a esta moneda digital Bitcoin como respaldo, ¿sí? Entendiendo las características que tiene la moneda, que tiene Bitcoin, y poder incorporarla, incluso poder incorporarla
no yendo a comprarla, sino generándola a través de procesos de minería que son muy interesantes para el medio ambiente, como algunos que ya están funcionando, que captan el venteo del gas en Vaca Muerta y que permiten minar de esa manera, y que la idea era buscar inversiones para poder explorar ese tipo de proyectos y poder utilizar esas monedas, ese Bitcoin que se iba generando en el Banco Central, para lo cual había también que reformar la carta orgánica del Banco Central y poder introducir criptoactivos como reserva de valor, explorando la forma en la cual eso se debe hacer, porque entendemos que el Bitcoin y las criptomonedas en general todavía tienen un tema de volatilidad muy fuerte, entonces incorporar un activo tan volátil es un poco polémico, entonces habría que hacerlo o en una escala muy reducida, donde esa volatilidad quede licuada, o a través de algún mecanismo financiero que permita reducir esa volatilidad cuando se contabiliza como reservas. Bueno, todas estas cuestiones, no me quiero hacer muy largo, las veníamos explorando con la idea de un proyecto de ley que se venía trabajando para poder presentar e instalar la moneda digital. Yo entiendo, para cerrar, y ya los dejo a ellos y después seguimos con preguntas de cosas, yo entiendo que en este momento, y hablo con muchos de ellos, de quienes ganaron las elecciones y se van a hacer cargo del gobierno en un par de semanas, en una semana, no ven con buenos ojos la idea de la creación de una moneda digital por el carácter centralizado que tiene la moneda, porque es el Banco Central el que la emite, y vienen con todo este discurso que comentaban recién. Pero me parece que sí va a ser un muy buen momento para explorar alguna de las etapas iniciales que les comentaba recién. Por ejemplo, la de la tokenización, los mercados de tokens y todo el laburo que hay que hacer sobre regulación para que funcionen bien los mercados de tokenización en Argentina. Me parece que esa sí es una agenda que va a encontrar lugar ahora en la etapa que viene, en la cual va a ser interesante laburar, en la cual estoy dispuesto, porque veníamos haciendo muchas cosas, a empezar a aportar en eso de acá en adelante, y sí, con las vueltas que tiene la Argentina, después logra vincularse con la moneda digital y la idea que teníamos de creación de esta moneda digital en alguna instancia más adelante. Bueno, ojalá que ocurra, porque yo creo que es una solución a muchos de los problemas que tenemos en Argentina. Esperemos que así sea, Agustín. Y bueno, ahí salieron muchísimas ideas de las propuestas, sobre todo que hizo Santiago, según nos contó Agustín, sobre todo la utilización del Bitcoin para anclar como reserva de valor nuestra moneda digital, y también en la utilización de algunos activos medioambientales como el venteo para poder también ir viendo otras facetas y otras ventajas que nos daría la emisión de una moneda digital a través de criptogranjas y demás. Sería bueno, Santiago, que profundices un poco estas ideas y de las ventajas que traería esto hacia la Argentina que viene y el futuro que ya todos estamos transitando. La Argentina que ya llegó. La verdad que, bueno, muy bueno la síntesis que hizo Agustín de un poco de lo que fue el raconto de tratar de empezar a pensar un proyecto en la dirección de cómo llevar a la Argentina al futuro, cómo mantener la soberanía de Argentina, porque en algún punto la dolarización es cambiar el Banco Central de nuestro país por el Banco Central de otro país. Y yo coincido con que hay antecedentes de experimentos dolarizadores de alguna forma u otra. Después hay minucias de cómo lo podemos implementar, si es convertibilidad, si es con dólares, pero la Argentina ha vivido eso en el pasado. Ojalá el rumbo económico que tome el próximo presidente, que estoy seguro lo eligieron fundamentalmente por eso, sea un rumbo que ayude y contribuya a la prosperidad de este país. Más allá de toda bandera política, me parece que es importante que la Argentina salga adelante. Es un país que tiene, hoy en día el 7% del PBI argentino está ligado a tecnologías de la información, a las economías del conocimiento. Esos 7 puntos debería ser 20 puntos como política de Estado, debería incentivarse mucho más, porque es un sector que hace 40 años que crece sistemáticamente. Es un sector que tiene compañías unicornios tecnológicos, compañías que valen más de $1.000 millones. Algunas de ellas, como Mercado Libre, es la compañía más grande de toda Latinoamérica. Es un activo geopolítico en sí mismo, que Argentina haya producido una compañía de esas características con una enorme influencia a nivel regional. Y al mismo tiempo, muchos unicornios, no solamente en el sector tecnológico tradicional, con compañías como Globant, que están comprando compañías extranjeras. Hace poco compraron una compañía francesa muy importante. Son capitales manejados por argentinos que compiten globalmente, que se destacan globalmente,
y que muestran el enorme talento que tiene este país en materia de tecnología de la información. Y en cripto particularmente es un país, Buenos Aires es una de las capitales globales del mundo por excelencia en materia de cripto. La razón por la que Vitalik Buterin, el creador de Ethereum, vino a la Argentina en su momento y después volvió, es porque justamente es acá donde hay una enorme cantidad de talento que yo estoy seguro somos los hijos de la hiperinflación y los hijos del corralito, que una vez que crecimos decidimos salir al mundo profesional y tratar de construir con estas innovaciones, con estas herramientas, soluciones que realmente contribuyan al bienestar de nuestra comunidad, de nuestra sociedad. Es por eso que Argentina tiene un pool de talento muy importante en esta materia y poder volcar lo mejor de esa materia gris en pos de construir soluciones tecnológicas, económicas, financieras que puedan ayudar al país, a mí me parece que es un salto audaz y que tenemos las condiciones dadas como para ser un país que lidere incluso a nivel mundial en esta materia, no quedarnos atrás de Brasil o quedarnos atrás de la Unión Europea. El caso de minado en Vaca Muerta es muy interesante, es algo que está ocurriendo. La principal compañía que lo hace es una compañía que se llama Unblock. Entrevistamos hace poco al fundador en La Última Frontera, en el podcast. Y agarran el gas de venteo, que Argentina tuvo un desarrollo extraordinario con Vaca Muerta en los últimos años, y se genera una enormidad de gas de venteo. Estamos por encima de todos los países del mundo en este momento en generación de ese tipo de gas, que es metano que va a la atmósfera, que contamina, que genera enormes problemas ambientales, enormes problemas de salud para los trabajadores, para la gente que vive ahí. Entonces es imperioso buscar formas de reducir ese gas de venteo, ese gas que se desperdicia y va a la atmósfera. Y lo que se puede hacer es ese gas, en lugar de expulsarlo al cielo y quemarlo, es empezar a usarlo para alimentar turbinas o alimentar contenedores que contengan placas de minado o granjas de minería de datos o granjas de inteligencia artificial que contribuyan a reducir las emisiones, reemplazar toda esa enorme cantidad de metano por simplemente un poquito de CO2 o una cantidad considerablemente menor de CO2, y poner containers con placas a minar, que potencialmente un poco lo que hablamos con Agustín en su momento y después también lo hablamos con el ministro Massa, fue la idea de que esto sea una política de Estado, que se pueda con el minado, con el gas de venteo de Vaca Muerta, generarle reservas de Bitcoin al país, que el país no tenga que salir a comprar el Bitcoin, sino que con los recursos energéticos que ya dispone, poder construir algo que le dé un instrumento de una espalda financiera como para poder afrontar los desafíos económicos que tiene la Argentina. Un cálculo de servilleta con el gas de venteo, alrededor de 30 contenedores que tienen 300 placas de minado cada uno, podría llegar a generarse con esa cantidad unos 100 millones de dólares al año, tomando un Bitcoin a $35.000. Si hacemos 300 containers, bueno, estamos hablando de 1.000 millones de dólares al año, y si el Bitcoin pasa de cotizar 35.000 a llegar a 100.000 dólares, como puede llegar a ser factible en un año como el que viene, que va a ocurrir el halving, y ese shock de oferta siempre ha tendido a generar una apreciación siempre y cuando se mantenga la demanda, cosa que es muy factible en el caso de Bitcoin. Un Bitcoin a 100.000 dólares, bueno, se podrían con 300 containers tener un instrumento que le genera anualmente al país entre 1.000 y 3.000 millones de dólares al año. Son decisiones políticas audaces y que tienen que ver con una familiaridad con la tecnología. Yo creo que particularmente hay un momento muy bisagra, no solamente en Argentina, sino en el mundo, donde hay una generación offline que no creció con la tecnología, que la ve como algo extraño, como la ve fundamentalmente como una amenaza, y hay una generación online, que son los nativos digitales, las nuevas generaciones, los chicos que votaron a Milei. En algún punto esa generación online se supo mover en las redes de una forma que para los otros candidatos es totalmente extraña, y al día de hoy estoy seguro que no entienden cómo pasó que alguien con 0 pesos de pauta en internet les haya ganado a todos los otros candidatos con millones de pesos en pauta en internet. Entonces hay un quiebre muy grande de generaciones. La demografía argentina además hace que la mayoría de los votantes sean menores a los 40 años, más de la mitad del padrón tiene menos de 40 años, y hay una generación extraordinariamente virtuosa. Nosotros en el podcast decimos cripto, trap y escaloneta, como la Santa Trinidad para salvar al país. Y en la generación cripto particularmente
Han habido experimentos de criptomonedas muy interesantes, como el caso de MakerDAO y el DAI, que es un stablecoin, una moneda 1 a 1 con el dólar, que se mantuvo durante muchos años de forma descentralizada y que usaba Ether como colateral, donde $3 de Ether cubrían cada dólar de DAI que se emitía. Y experimentos como ese tuvo a programadores argentinos involucrados en el diseño y en la ingeniería de esa stablecoin. Entonces, volcar ese talento, volcar esa capacidad para poder pensar una moneda digital argentina, me parece que es algo bastante audaz. Yo creo que la principal crítica que hay que atender, y es como el elefante en la sala siempre que se habla de CBDCs, es la cuestión de la privacidad. Es la razón por la que nos acusaban de maoístas. Y me parece que es una razón más que atendible. Estoy seguro que cualquier camino a usar una criptomoneda igual va a ser considerablemente más seudónimo o más privado que lo que existe actualmente en materia de digitalización, donde cada transferencia por CBU o por transferencia bancaria o por cualquiera que sea el mecanismo, Mercado Pago, lo que sea, cada una de esas transacciones está explícitamente ligada a nuestra identidad. Si se plantea una moneda digital que pueda participar, puede plantearse un blockchain federal, un blockchain nativo propio de la economía argentina o un ecosistema propio de la economía argentina, pero que también sea compatible con otros blockchains o que tenga la posibilidad de participar o enganchar con la economía cripto global. Me parece que eso puede ser algo muy beneficioso y que incluso pueda generar o optimizar la llegada de divisas al país de una forma totalmente novedosa, porque al final del día creo que en algún punto lo que necesita el país es que tenga una inyección de inversión de capital, inversión de dinero que permita poder efectivamente desarrollar la capacidad emprendedora y tecnológica de la Argentina. Es un tema muy interesante me parece que entramos en el timeline existencial donde ganó la dolarización. Hoy a la mañana leí un paper de Luis Caputo donde efectivamente hablaba de una estrategia criticándolo a Ocampo y una estrategia que él consideraba viable para dolarizar la economía en Argentina. Habrá que ver si están los recursos, aparentemente está la voluntad política para hacerlo, pero más allá de eso me parece que inexorablemente deberíamos ir a un mundo donde existe esta competencia de monedas, donde seguramente haya menos restricciones para el uso de Bitcoin o para el uso de criptomonedas, al menos las más establecidas. Ojalá haya claridad regulatoria, porque realmente eso ayudaría mucho al desarrollo del potencial que tiene Argentina con la tokenización, como dice Agustín, para poder avanzar y desarrollar una cultura financiera que esté a la altura de las circunstancias. Y yo la verdad es que estoy muy sorprendido con muchas cosas favorablemente respecto a la Argentina después de 10 años de vivir afuera. El sector fintech a mí me parece que es un sector que funciona particularmente bien, las herramientas, los bancos digitales, Mercado Pago, las diferentes infraestructuras financieras que hace 10 años no existía y que hace 10 años y que hoy existe. Me parece que son señales de que hay un sector muy, muy pujante en el país con todo esto. En principio tomo un poco el reto para Fabián de justamente la brecha digital. Fabián tiene amplia experiencia no solamente desde el sector empresario, siendo el presidente de PaperTic desde el 2011, una plataforma que tiene 3 millones de usuarios por mes, sino que también trabajó en Argentina Digital, y quizás la problemática de la brecha justamente intergeneracional es algo que se haya abordado repetidamente. Sería bueno que nos cuentes un poquito la experiencia, Fabián, en función de eso, y si querés agregar algo más de las preguntas anteriores también, ¿no? Estás invitado. Sí, si me permiten, bueno, soy inversor ángel, invertí en 16 empresas, 3 fondos, Incutex, Alaya y NextTP, en algunos como fundador. Nosotros empezamos a trabajar en todo esto cuando estalló el COVID. Tuvimos el privilegio, nos haya citado el presidente y el Gabinete Nacional como uno de los empresarios de consulta para ver qué alternativas, y lo que dijimos, y creo que fui el primero en hablar, dije, hay que eliminar el vector de contagio que se llama dinero, que no solamente contagia COVID, sino que contagia un montón de otras cosas, y que también es un vector de contaminación muy grande, ya sea por el transporte de caudales, que por el conteo, por la fábrica del papel, por el depósito, por toda la contaminación, toda la huella de carbono que deja el procesamiento del dinero físico. Este es
un tema. Pagotec nació para fortalecer, democratizar los medios de pago, sanear las economías financieras y fortalecer a los espacios de felicidad de la gente. ¿Y cuáles son los espacios de felicidad de la gente? Los espacios de felicidad de la gente son un club donde vamos a disfrutar, donde hacemos amigos para toda la vida. Los espacios de felicidad para la gente son las cámaras empresariales, donde nos juntamos para poder establecer relaciones de reciprocidad con los pares. Los espacios de felicidad son los gobiernos, que son los que nos defienden. Yo también estuve 10 años afuera y me tocó ser responsable de Samsung en España para corporativo. El mismo día que gana el presidente de la Generalitat, Carlos Rovira, que tengo mis diferencias, el mismo día Samsung me dice, Pedro Quim, nos vamos de Cataluña. O sea, la democracia hoy es impotente ante el poder de los capitales. Entonces, la única manera de que podamos tener una sociedad más justa es que fortalezcamos estos espacios de felicidad, que fortalezcamos los gobiernos locales, que fortalezcamos los clubes, las asociaciones profesionales y las ONGs. ¿Y por qué? Porque algo que no se está diciendo, se considera la moneda digital por el tema del blanqueo, pero se está olvidando la esencia, que un sistema financiero nace, si es que estudié mal economía me lo dicen, porque hay gente más habilitada que yo, para transformar el ahorro en inversión. Y yo no veo que los bancos, y somos partner de más de media docena, operamos, como saben, hace 10 años, para 450 gobiernos, 200 clubes y un infinito, etcétera, no veo ningún banco promoviendo el desarrollo con préstamos que estimulen la producción. Entonces nuestro ahorro, en vez de financiar al carnicero, a la pyme, está financiando la especulación de 4 tipos. Fíjense que es muy sencillo de ver. En las series numéricas, cuanto mejor, peor le va al país, mejor le va a los bancos. Porque se dan vuelta y le venden el dinero al Banco Central. Entonces este tema de la dolarización no es una expresión inocente. Realmente se aprovecharon en el sentido de que está en el inconsciente colectivo de que un peso, un dólar, y como, yo gano 300.000 pesos, voy a cobrar 300.000 dólares. No es nada inocente, porque para dolarizar, con una masa monetaria superior a los 50.000 millones de dólares, en circulante, si no me equivoco, Agustín, tiene algo que es una tasa de interés implícita, que se llama señoriaje. O sea, si queremos traer papelitos verdes y repartirnos entre nosotros para poder comerciar, deberíamos pedir un préstamo o obtener importaciones, y eso implica una tasa de interés. Solo la inflación de Estados Unidos, promediemos el 5% en los últimos años, sobre 50.000 millones de dólares, estaríamos pagando 250 millones de dólares en un préstamo a título gratuito a los Estados Unidos. Y esto no lo dice nadie. Pero a su vez, como toda grillete, tiene una ventana de oportunidad, y me encanta que Agustín lo haya visto también, porque dijo el triunfante candidato, dijo, vamos a dar la libertad. Y acá tenemos un rol para todos nosotros, para cada uno de nosotros. En su momento, como les dije, cuando salió este tema del COVID, dijimos, vamos a eliminar el dinero como vector de contaminación. Empezamos a ofrecerle a nuestros gobiernos la posibilidad de ofrecer monedas digitales y de generar tokens. Tokenicemos la economía. Salí en varios medios, vamos a tokenizarlo todo, de entradas de fútbol a la producción, a los créditos fiscales, y utilicemos esos medios de pago, ya que, bueno, el peso no va a ser moneda legal. Nuestra revolución pasa por transar e intercambiar y realizar operaciones económicas con token que representen lo que sabemos hacer, así ya sea masajes, arroz o lechuga. Vamos a tokenizarlo todo, chicos. La tecnología está, la tecnología es barata. ¿Y por qué? Digo, hay un pensamiento absolutamente revolucionario, hay veces que nos marean las ideas, pero pensemos una cosa, las formas de producción en una economía son formas solidarias de producción. O sea, yo soy mejor haciendo números y Roberto es mejor haciendo sistemas. Entonces mejor que Roberto haga sistemas y que yo maneje números. Y entonces la economía de toda la sociedad crece.
En una sociedad tribal, cuando empecé a estudiar economía ya por los 81, en una sociedad tribal, cuando hay una persona que está enferma, otra persona lo cuida. Cuando alguien necesita aprender a cazar, otra persona le enseña a cazar. Y si alguien tiene hambre y trabajó, contribuyó a la comunidad, se comparte el alimento. En la modernidad hemos inventado un dispositivo tecnológico que es la representación del egoísmo, que es la moneda. El dinero, como dispositivo tecnológico, hace que esa persona muera enferma en soledad, se muera en ignorancia o se puede morir de hambre aunque sobren alimentos en el mundo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Apoderarnos de esa moneda mediante la tokenización de absolutamente todo. Si sos masajista, de masajes. Si sos constructor, de horas de oficio. Lo que fuera. Vamos a apoderarnos del medio que nos permita hacer una sociedad más justa y más feliz. Y para eso estamos. Ahí nos estamos quedando con poco tiempo, pero sí sería interesante abordar el tema de la defensa de justamente la individualidad de cada uno que utilice la moneda digital para que ningún Estado pueda controlar a los usuarios de esta moneda. ¿En qué etapa quedó esa discusión, Agustín, Santiago y también Fabián? Porque realmente hay muchos estados que finalmente terminan siendo totalitarios y terminan teniendo el control, terminan haciendo las cosas, pero tiene que haber herramientas tecnológicas que nos permitan mantener nuestra propia individualidad y nuestra propia información. Sí, privada, ¿no? las hay. A ver, breve, y le dejo a Santi una parte más técnica, porque aparte cuando tenía todas estas mismas dudas lo hablé con él, porque la anécdota es que la primera vez que nosotros, como les conté, veníamos trabajando en este proyecto, y como les dije también en mi caso y algunos que lo impulsábamos con mucha resistencia interna, porque hay quienes en lugares clave del gobierno también no comparten estas cosas. Y en un momento, la primera vez que hablé de esto públicamente fue en la televisión, en un programa donde estaba debatiendo de cuestiones de economía y qué sé yo, con un referente del espacio político de Javier Milei, con Ramiro Marra. Y hablábamos de la dolarización y de economía, qué sé yo, y yo en un momento salgo con esto de la moneda digital. ¿Por qué no damos este debate? Qué sé yo? Y la primera acusación que me hizo fue esto que decía Santi recién de, bueno, vos porque sos comunista y querés controlar todo y qué sé yo, ¿no? Esta idea. Entonces, claro, lo que quieren hacer es también, bueno, primera cuestión, digo, esto de la CBDC, en el mundo el 93-94% de los bancos centrales del mundo están en alguna instancia de estudio, de proyecto, de elaboración, más o menos avanzada, piloto, prueba, o lo que sea, de monedas digitales, de CBDCs. Con lo cual, digo, se habla mucho siempre porque, claro, cuando uno pone el ejemplo de una de las que más avanzada está, China, ahí te ves que sos comunista. Pero digo, esto está instalado en el mundo. Bueno, Brasil está avanzando con su moneda, el Drex, que tiene fecha de lanzamiento para fines del año que viene. Si bien es una cuestión más vinculada al mercado mayorista, ¿no? Nosotros acá la teníamos pensado más hacia el minorista y minorista con intermediación financiera, porque hay dos modelos también de moneda digital para lo que es mercado minorista. Algunas donde los usuarios interactúan de manera directa con el Banco Central y entonces queda prácticamente eliminada la intermediación financiera y los bancos tal como los conocemos, y otros modelos donde la banca comercial actúa, el Banco Central detrás y los usuarios, y se da bueno lo que conocemos, pero con esta moneda digital. Nosotros estábamos explorando este modelo para ir hacia el público, hacia lo minorista y con los bancos comerciales también. Pero en el medio de todo esto, cuando surgió esta primera acusación de ustedes son comunistas, quieren controlar todo, qué sé yo, empezamos a explorar las cuestiones técnicas sobre cómo lograr tener trazabilidad de todas las operaciones, pero protegiendo la identidad y manteniendo el anonimato. Otra cuestión, paréntesis, recién escuchaba que hablaban del tema de la ciudad y la identidad. Bueno, ese tipo de modelos de identidad descentralizada y donde cada uno es dueño de esa certificación de su propia identidad era otra de las cosas que también estábamos explorando para llevar adelante con esto de la moneda digital. Pero digo, en el medio de esto apareció esta cosa y la idea de, bueno, ¿cómo hacemos para hasta cierto tope? Porque después operaciones muy grandes, está bien conocer la identidad,
mantener el anonimato, y ahí uno de los primeros que consulté con esto, me acuerdo que estabas en España y yo estaba desesperado porque teníamos que sacar un comunicado y no me acordaba el nombre técnico, que era esto del Zero Knowledge Proof, que es una Pruebas de cuestión cero, claro, de cero que Santi conocimiento. iba a explicar mejor que yo, que es una de las cuestiones, no sé si la única técnica que sirve para esto de proteger la identidad, pero la idea era esta, ¿no? Mantener la trazabilidad de las operaciones para lo que hablaba antes de la formalidad, esto, y proteger el anonimato y la identidad. Pero el Zero Knowledge Proof no lo puedo explicar. Yo tampoco, es muy complicado criptográficamente. Sí, creo que muy rápidamente estas discusiones tienden a tomar posiciones que reducen todo al absurdo o extremizan la postura de un lado y del otro, y automáticamente son discusiones que se vuelven politizadas, especialmente la coyuntura de una contienda electoral donde todo será exagerado y llevado al extremo. En líneas generales me parece que en Argentina hay 2 teléfonos per cápita, ya hay un alto nivel de alfabetización, la brecha digital es más una cuestión generacional que socioeconómica. Si bien hay enormes desafíos de llegar a zonas rurales y de conectividad y de infraestructura, es un país muy grande, muy diverso geográficamente, con mucha riqueza étnica y cultural. Entonces los desafíos no son menores, pero en líneas generales hay condiciones muy buenas en la Argentina para plantear una digitalización de la moneda. La idea de armar una criptomoneda nacional o una moneda digital me parece que es una propuesta interesante de hacer que el país pegue un salto al futuro usando sus recursos. Yo imagino que una moneda digital tiene que ser algo interoperable con todo tipo de blockchains, no algo supeditado a un tipo de blockchain o circunscripto a una especie de jardín cerrado donde solamente la actividad económica ocurre dentro de ese jardín cerrado, sino que efectivamente tenga puentes para poder operar en Ethereum o en Polygon o en otros blockchains que estén dando vuelta, y que sea algo que compatibilice a la Argentina con la economía del siglo XXI, con la economía del futuro, y que realmente vuelva a nuestro país como una jurisdicción realmente atractiva para ese tipo de capital. Como ha ocurrido con El Salvador. El caso de El Salvador, al ser el primer país en efectivamente legalizar el Bitcoin, más allá de que uno puede calcular si Bukele compró bien o compró mal, porque compró en pleno bull market. Bueno, de hecho ahora creo que están números verdes de vuelta las compras de Bukele, la apuesta empieza a ser una apuesta redituable, pero más allá del hecho de tener Bitcoin en las arcas públicas del Banco Central de El Salvador, lo audaz de Bukele fue que colocó a El Salvador en el mapa. El Salvador se volvió un bastión de mucha gente de todo el mundo que quiso invertir ahí, armar compañías ahí, armar un ecosistema, una cultura, una comunidad orientada al uso de Bitcoin y al uso de criptomonedas en un país perdido de Centroamérica. Y El Salvador no es una república del G20, es un país con 5 millones de personas, con una inmensa desigualdad, que ya está dolarizado hace 26 años, con enormes problemas estructurales. Y Argentina, fácticamente, es un país considerablemente más influyente en la región, con muchísimo potencial y que tiene una enorme cantidad de talento humano como para poder aplicar estas tecnologías. Entonces, me parecía que el camino hacia la construcción de una moneda digital es un país que tiene condiciones dadas como para poder dar ese salto más innovador, con pocos precedentes en el mundo, más allá de que muchos bancos centrales lo están estudiando, pero con condiciones más que probadas en el ámbito privado. Me parece que bueno, después luego, obviamente, las consideraciones de privacidad son importantes. La idea de pruebas de cero conocimiento es una forma de validar o de verificar algo sin conocer el contenido de ese algo. Es una técnica criptográfica muy nueva, esto está muy en el horizonte de los últimos avances de criptografía, que tiene ramificaciones e implicancias para todo el sector tecnológico en general, en la forma que se hace software, en la forma que se hacen criptomonedas, pero en líneas generales, ya con Bitcoin en gran medida lo hemos visto y con muchas criptomonedas lo hemos visto, son instrumentos seudónimos, no son instrumentos puramente anónimos como puede ser una transacción de cash en el medio de la calle, pero son instrumentos donde no es fácil ligar una identidad a una dirección de Bitcoin. Sí dan la trazabilidad, sí dan el movimiento de ese dinero, que es algo particularmente deseable para justamente combatir los delitos de lavado de dinero y la actividad criminal que pueda ocurrir en ese ecosistema.
Yo creo que un narcotraficante que usa Bitcoin no sabe lo que está haciendo, porque claramente la trazabilidad de esos movimientos queda registrada en un blockchain y es bastante fácil para las autoridades, la policía financiera y demás, trazar y detectar esos movimientos de dinero que apuntan a detectar grandes criminales. Pero para las transacciones pequeñas, para las transacciones cotidianas, para poder pagar el taxi, para poder pagar las pequeñas cosas de todos los días que son parte de la economía informal, que estaría bueno que se formalizara para poder construir un Estado que pueda realmente brindar mejores soluciones y que tenga mejores recursos, me parece que en ese orden sí se puede dar. Tranquilamente con una moneda digital un avance interesante. Pero bueno, puede tomar muchos colores la moneda digital, ¿no? Puede tomar colores más totalitarios, sí, los puede tomar. Puede tomar colores más libertarios, sí, también los puede tomar. Depende obviamente del detalle del diseño y de los criterios que se impongan. A mí la idea de que el Banco Central argentino empiece a atesorar en Bitcoin o oro digital es una garantía que también demuestra que, primero, comprensión de entender que efectivamente Bitcoin es eso, es oro digital, es un instrumento de atesoramiento a largo plazo, pero también Bitcoin creo que da una garantía de que justamente es un sistema financiero que nadie puede modificar sus reglas de juego, nadie puede modificar su funcionamiento, y eso en algún punto también contribuye a disciplinar el funcionamiento propio de un banco central que no podrá emitir bitcoins como se le cante. Fabi. Sí. A ver, para los que nos están viendo, para los que están acá, a mí también me preocupa la confidencialidad. Creo que como a todos, ¿no? De hecho, allá por los 2000 participé del decreto, redacté la reglamentación de la Ley de Protección de Datos Personales. Cuando estaba en España logré la firma de la protección recíproca con el gobierno español. Y cuando trabajaba para Intel, allá por el 2009, vino el fundador de Facebook, Mark Zuckerberg. Tuve el privilegio de comer con él. Y cuando yo le digo esto, me dijo, "The privacy is dead". Y a mí me voló la peluca, digamos, claramente, como le podría haber volado la peluca, como mucha gente hoy se está escandalizando con todo esto. Pero tiene razón. Teniendo esto en el bolsillo, se acabó la privacidad. Sale una aplicación que te envejece 20 años, te rejuvenece 20 años, y todo el mundo deja sus datos, sus selfies. Se acabó. O sea, no existe la privacidad. O sea, y la tecnología permite tanto ofuscar como no ofuscar. Y es cierto, de hecho, el delito dejó de usar Bitcoin porque justamente en los casos delictivos es absolutamente trazable. Yo quiero agregar una cosita muy cortita. Ya que no podemos depender, lo deseable sería que esto sea inspirado por el gobierno. Yo agrego algo para el panel 1. Sería interesante que se permita, yo se lo propuse a gente de la Comisión Nacional de Valores, que se democratice el mercado de pago, de acciones, y se permita que las ALIC que tienen garantías reales salgan a garantizar la tokenización de activos. Esa tokenización activo mediante una LIC permitiría su comercio en el mercado abierto, permitiría democratizar el acceso al financiamiento por parte de todas las pymes, a los fondos de inversión, ARCAP, a todo donde estamos los inversores ángeles, y que si nosotros somos garantes de una fintech se pueda permitir una salida a bolsa de manera controlada con inversores institucionales responsabilizando todo eso. Pero no necesariamente eso. Tokenicemos comunidades, tokenicemos economías regionales, cadenas de valor. Un tambero que le vende al lechero, el lechero le vende al supermercado y el tambero que compra en el supermercado. Busquemos todas las economías circulares, tokenicémoslas y vamos a estar haciendo una revolución. Vamos a estar haciendo que muchos dólares se queden en Argentina y vamos a estar haciendo de que se puedan hacer más quesos, más leche y podamos vivir más felices. No tenemos que esperar que las cosas vengan de arriba, autogestémoslas desde abajo. Bueno, como verán, el panel es muy interesante y nos quedan un montón de preguntas para hacer, un montón de cosas para hacer sobre la circulación, grado de libertad, pautas de emisión, pero no nos da el tiempo, así que vamos a abrir a la ronda de preguntas. Tenemos 3 preguntas, así que los que quieran preguntar levanten la mano. Ahí al fondo, y lo más conciso que sea posible. Muchísimas gracias.
¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Sobre qué se respaldaría este token, esta moneda, este CBDC? Si sería sobre oro digital, sobre oro físico. Y otra cosa, ¿cómo no repetir el fracaso del petro en Venezuela? Muy buena pregunta. Mira, yo creo que el problema del petro en Venezuela es que dependía de la confianza que inspiraba a Nicolás Maduro. A mí no me inspira mucha confianza Nicolás Maduro, francamente. Se suponía que iba a estar respaldado en barriles de petróleo. Y es uno de los temas que tiene que ver con el grado de tokenización con bienes físicos. Los bienes físicos al final requieren cierto grado de confiabilidad que tiene que estar una contraparte legal, una contraparte, un contrato celebrado o algo que garantice que ese bien físico va a estar respaldado en un token, que al final el token es un instrumento para poder representar un activo y demás. A mí lo que me parece interesante era un modelo mucho más digital, porque que esté ligado técnicamente en términos criptográficos, en términos directamente ligado a algo digital, el respaldo de una moneda digital para la Argentina. Por eso la idea de minar primero un recurso como Bitcoin para poder respaldar la moneda me parece que es algo mucho más cercano en términos de backing o de soporte de una moneda digital que bienes físicos que al final del día depende de la jurisdicción, de los acuerdos legales y de un montón de capas en el medio que están un poquito por fuera de lo estrictamente digital. Para mí el mejor caso de moneda estable que yo vi en todos estos años, hay varios casos, están las monedas estables estilo Tether, que dependen de una autoridad de confianza como un fideicomiso donde están todos los dólares y por cada uno de esos dólares se emiten Tethers en el blockchain y hay más de 100.000 millones de Tethers circulando en el mundo, lo cual ha sido un caso muy exitoso, pero obviamente la confianza en la gente que administra Tether, los problemas de los diferentes litigios que han tenido en diferentes lugares del mundo, siempre está la amenaza de que se va a caer esa confianza y se va a romper el PEG de Tether, esa discusión siempre estuvo y eso es uno de los riesgos de hacerlo, de hacer ese respaldo a través de mecanismos que en algún punto dependen de los mecanismos legacy, de los mecanismos del pasado. A mí las monedas estables que más me parecieron mejor implementadas en el ecosistema cripto son aquellas que son puramente digitales. El caso de DAI, al estar respaldada por Ether, el DAI hace muchos años, después con los años cambió, pero hace muchos años cuando empezaba el proyecto, vos ponías Ether como colateral y te autoprestabas sin pasar por ningún banco, por nada que te haga KYC, nada que te identificara, te autoprestabas empeñando tu colateral de Ether, criptodólares o DAI, donde por cada $3 de Ether que colateralizabas, $1 de DAI se te generaba como préstamo. Y si el precio de ese Ether subía en el futuro, vos repagabas ese préstamo automáticamente con la suba del precio de Ether. Si el precio del Ether bajaba, corrías el riesgo de que te liquidaran ese colateral y perdías el colateral y te quedabas con los criptodólares que minteaste usando ese colateral. Ese mecanismo, así explicado en breve y en corto, pero relativamente sencillo, me parece que pensando una estrategia donde se mina Bitcoin y ese Bitcoin cubre, actúa como colateral de una moneda digital, es una forma mucho más directa de hacer que justamente nuestros recursos naturales en algún punto empiecen a hacer el verdadero respaldo con Bitcoin como garante de una moneda digital para la Argentina. Hay modelos más elásticos que el de DAI y el de MakerDAO y DAI, que es el que describí recién. Hay un modelo que se llama, hay una criptomoneda estable que se llama RAI, que en lugar de pegar el RAI de cada $3 de Ether cubran $1 de RAI, es un poquito más elástico y permite trabajar con bandas, donde agarrás la volatilidad del Ether, o en este caso agarraríamos la volatilidad de Bitcoin, y tendrías una moneda que emite o deja de emitir en función de la del rango de volatilidad en el que se mueve ese activo. Sabemos que Bitcoin y Ether son muy volátiles porque son activos de alto riesgo, percibidos como acciones de tecnología, pero yo creo que en líneas generales, si haces zoom out y mirás la progresión de los últimos 15 años, la tendencia alcista y de apreciación y de largo plazo que tienen estas criptomonedas permite identificar ciclos claros de suba y de baja cada 4 años, donde obviamente hay la volatilidad a medida que avanza el tiempo y aumenta la liquidez,
se va reduciendo, pero yo pensaría en hacer una estrategia puramente digital, donde eso es lo que contribuye al PEG y no en una promesa que se puede romper en cualquier tiempo, en cualquier momento en el futuro. Bueno, otra pregunta. Dale. ¿Querés saber? ¿Qué tal? ¿Cómo andas, Agustín? Un poco la pregunta es ya que lo mencionaste, de los 20 países del G20, somos el único que no tiene un proyecto de CBDC. Y cuando ves los proyectos que estuvieron trabajando los otros países, Brasil estuvo 4 años trabajando en el proyecto, UK estuvo 6 años trabajando en el proyecto. Entonces lo que pasaba un poco en el ecosistema, cuando salieron con el proyecto de CBDC, que apoyo y aplaudo, creo que era un poco raro que no tuvieran un buen paper técnico, y era un poco lo que se reclamaba, y era como que sonaba un poco todo como a fruta, perdón. Era como que no y eso fue para mí, no era tanto que les dijeran que era China y eran malos y demás, es que en algún momento cuando decían son chinos y son malos y está muy mal, yo te decía dame el paper técnico para ver si le estás poniendo puertas traseras, como hizo el Socialité en Francia, y vos no tenías un paper técnico para dármelo, y para que yo, que soy parte del ecosistema, dijera, che, no, mira, está copado el proyecto, tiene las cosas que tiene que tener y que no están sobre nuestra Constitución. Entonces, un poco la pregunta es esa, y también en qué pensaban deployar, porque hacer un proyecto técnico de un blockchain propio no te lleva 2 meses. No, claramente. Sí, más que fruta la palabra era humo. Sí, no quise ser mala, pero sí, era el señor humo, era el... Buenas metáforas. Que aplicaba mucho. No, a ver, hay varias cosas. Primero, ese gran trabajo técnico detallado que no existe. Digamos, lo que sí existió fueron un montón de avances y reuniones y cosas donde se fueron definiendo un poco los caminos, esto que te digo, no, bueno, la moneda tiene que ser minorista, la idea de armar un blockchain, una blockchain pública estaba, se sabe que demanda tiempo y que es un proyecto que lleva mucho, pero era una idea que estaba dando vuelta para montar. Porque fíjate que Cuenta DNI para mí es un caso súper exitoso de sí. Cuando, o sea, tiene 8 millones de usuarios en 2 años porque pusieron incentivos para las personas. Imagínate si haces una moneda digital con incentivos también para los comercios. Sí, igual o sea, también es un proyecto que yo te digo, estuve un tiempo en Banco Provincia, en la gestión anterior del gobierno. Ese fue un proyecto que también venía laburándose hace bastante tiempo. Digo, llevó un tiempo importante de maduración hasta que logró salir a la vista, después fue creciendo y todo. Sí, obviamente que digamos, éramos conscientes de que esto iba a llevar mucho tiempo. Esto, recién decía Santi también, en dinámicas de campañas electorales y todo, ¿viste? Todo esto toma su propia lógica, entonces a veces aparecen cosas que rozan con el humo y con estas cuestiones. no, porque ahí lo mandabas a Marra con Taratún, o sea, era una forma fácil de decir este es el paper técnico Marra, o sea, no. Claro, lo que pasa es que todos esos detalles, vos fijate que estamos hablando de algunas cuestiones y lo vinculo con lo que preguntaba él, claves en todo esto, que es por ejemplo la forma de reservas. Digo, yo recién hablaba de que cuando acercaron la propuesta de poder incorporar Bitcoin a través de estos sistemas de minado que son interesantes en términos también de medio ambiente y todo, se incorporó la idea, digamos, que era algo que no se venía trabajando antes. Entonces, digo, no estaba ni siquiera claro cuestiones más monetarias vinculadas a la moneda, como cuál va a ser el respaldo, qué tipo de reserva, y ahí apareció la discusión sobre, bueno, cómo haríamos para incorporar eso en el Banco Central, hay que modificar la Carta Horaria. Digamos, estábamos en instancias muy incipientes de todo esto. Entonces, todo ese detalle de laburo técnico, la verdad es que no existe. De hecho, el proyecto de ley que se iba a mandar tampoco terminó de redactarse del todo. Ahora, obviamente, que quedó. Pero venía con algunos avances, pero nunca terminó de tomar forma. Lo que pasa es que, lo que yo comentaba, un laburo que venía de hacía un tiempo con resistencia interna que hacía que por momentos se abandonara, se retomara y venía muy lento, explota en una lógica electoral donde todo toma otra dinámica y otra forma, pero el correlato de base con todo esto no estaba. Después otra cosa que aprovecho para vincularlo con lo otro, en términos de las reservas y esto, más allá del Bitcoin como oro digital y todas estas alternativas que son interesantes, una de las claves de todo esto para solucionar o tratar de abordar el problema monetario eterno que tiene la Argentina era establecer una regla de juego clara en términos de emisión, destrucción de esta moneda.
Y eso también es un debate que se estuvo dando y que no se terminó de zanjar, pero que es clave atrás de todo esto. Porque más allá de la reserva, digo, acá en Argentina me parece que nosotros quedamos muy atados a la lógica de la reserva como respaldo de una moneda a partir de la convertibilidad, ¿no? Que entonces el valor al peso ese que teníamos en la mano se lo daba el dólar que estaba ahí depositado en forma de reserva del Banco Central, y eso siempre nos llevó a el pensamiento de cuál es la reserva que tiene eso. Y en realidad las monedas en el mundo tienen otras lógicas, otras dinámicas, y no un esquema de reservas que lo respalde así vis a vis. Y me parece que ahí la clave está también en el lado de la regla monetaria transparente, clara, inamovible, que regiría el comportamiento de esa moneda digital, ¿sí? Así como Bitcoin tiene la suya, ¿sí? Con su desregulación, su tope de 21 millones, ponele que en este caso no tuviera un tope fijo, pero sí una regla clara. Y esa regla clara debería estar muy vinculada a la tokenización y al valor de los activos reales, ¿sí? Por detrás de esa economía digital. Y ahí es donde empieza a tomar forma el modelo. Pero bueno, de nuevo, todos los detalles de esto no se terminaron de explorar. Y a mí me parece que es una discusión recontra válida para dar ahora en la Argentina que arranca también. Por eso, digo, a ver, que el billete físico tienda a desaparecer, no tenemos duda, ninguno de los que estamos acá tenemos duda que eso va a terminar ocurriendo en algún momento. Y que todo esto se impone también. El tema son las formas. Entonces, me parece a mí que pasada ya la campaña electoral y estos debates de, vos sos comunista, no, estos extremos ridículos, sentarnos y decir, bueno, a ver, ¿por qué no discutimos, ¿sí? Entre economistas, técnicos, etcétera, esta regla monetaria, ¿sí? Y la pulimos y la ponemos sobre la mesa y de una manera moderna zanjamos el debate de este eterno problema que si no, no vamos a solucionar nunca en Argentina, digamos. Entonces, me parece fundamental y esto es una herramienta clave, pero ese paper no es que no te lo quiero mostrar, es que no existe. Perdón. Fabi, ¿querías agregar algo? Y hacemos una pregunta más corta y vamos cerrando, que tenemos que entregar el lugar. Sí, muy cortito. Nuestra propuesta siempre con las comunidades era que los clubes tokenicen la cuota social, las plateas, que tokenicen el arroz, los productores, participen las SGRs, y en el caso de los gobiernos, los créditos fiscales, con los módulos, que son las unidades de evaluación de los créditos fiscales, porque una moneda, ¿qué es? Es un valor de aceptación general por su valor cancelatorio. Entonces, si vos le das un valor sostenible, digamos, tu propiedad, digo, para traducirla al común de la gente, tu propiedad paga 115 módulos de impuesto inmobiliario. Entonces, si vos estás pagando use o estás comprando use o módulos tributarios, sabés que es algo que va a crecer conforme a la presión impositiva. Entonces, es una manera de no comprometer otro tipo de divisas, darle un valor cancelatorio y un factor, y si encima le das un factor de descuento por el término de almacenaje de ese criptoactivo, la gente preferiría guardar la moneda para prevenirse el futuro pago de impuestos. Perfecto, Fabi, muchas gracias. Última pregunta. Ahí creo que hay dos preguntas dando vueltas. Sí, más que una pregunta, es un Cortas, comentario. entonces. Sí, cortísima, referido a Agustín. No me cabe duda que todo lo que explicaron está totalmente relacionado con el rol importantísimo que tiene el Banco Central. Respecto a eso, yo lo que quería agregar es una mirada geopolítica al respecto, que es algo que habrán escuchado en su momento, que me parece que hay pocos países en el mundo que saben que no tienen Banco Central, son países como Andorra, como Liechtenstein, Islas Marshall, Mónaco. Entonces me parece que todo lo planteado tiene un valor agregado fundamental porque le da a la Argentina, para mí, un montón de posibilidades que en otras partes del mundo se dan con el Banco Central adentro, teniendo un rol preponderante. Parece que esas son las cosas que hay que entender, porque no hay países que tengan similitudes a la Argentina en todo aspecto que no cuenten con un Banco Central. Así que más que una pregunta es solamente un agregado desde un politólogo. Muchas gracias. La otra pregunta. De hecho, perdón, dame un segundito porque hubo una cosa que dejó colgado Agustín,
en la Unión Europea no tienen moneda, pero Francia, Alemania, Italia, España tienen Banco Central, porque el Banco Central no solamente emite moneda, cuida el depósito de todos nosotros, los depósitos de la caja de ahorro, la cuenta corriente, la garantía de los depósitos, todo está hecho. Y este sabotaje, nosotros no estamos en la Cámara FinTech, nunca estuvimos en la Cámara FinTech, porque es una herramienta de lobby del procesador más conocido, y esto es una maniobra más, porque no sé si sabían que este procesador se metía en sus cuentas, le sacaba el dinero sin aprobación. Entonces lo único que hizo el Banco Central es decirle, señores, si ustedes van a meterse a sacarle dinero de las cuentas a la gente y evitar un posible hackeo, tienen que requerir autorización. Lo más lógico del mundo. Y salieron a hacer este sabotaje diciendo, ya no podés recargar más. Sí, podés recargar. Simplemente es que tenés que dar tu ok. O sea, a ustedes le estaban sacando la plata a la cuenta bancaria y como se la sacaban para esto, a mí me sacaron para otras cosas. O sea, sí, estaban dejando un agujero de vulnerabilidad tremendo. Exactamente. Sí. Al fin me bancan las transferencias pool, que todo el mundo me putea. La última sí, pregunta. ya termino yo. Bueno, la pregunta se la hago a los tres. Todo va directo a lo que es la ley Bitcoin, que siento que es algo muy importante al momento de abarcar desde la parte de banco, empresas, como lo quieran hoy llevar. Siento que cómo conllevaría una ley que creo que estratégicamente ya funciona. Salvador la aplicó y en su momento, con lo que ustedes dijeron, construyeron hospitales, escuelas, etcétera, infraestructura, que hoy es sumamente importante, y siento que en un momento tan complicado económicamente Argentina, con el halving va a salvar algunas cosas en mi punto de vista, a como lo veo. Ahora, la pregunta más allá es, ¿cómo creen que se puede impulsar bien la ley Bitcoin? O sea, que sea la forma de entender, porque muy bien lo dijiste, o sea, Argentina hoy están las personas, o sea, es el segundo país con más dólares, el primero, si mal tengo entendido, en USDT, en movilidad siempre. Y como que hoy tokenizar cualquier cosa, porque es lo que usted dijo, o sea, hay que tokenizar todo, o sea, porque tokenizar es como generar una empresa descentralizada, que al fin puede ser centralizada o centralizada, pero le das un valor, una oferta y una demanda. Entonces, ¿cómo creen que es una buena manera de hacer entender a las personas que la adopción de Bitcoin, o sea, o la ley Bitcoin o la ley de blockchain sea cada vez mejor, y cómo hacer filosóficamente que las personas lo entiendan? ¿Puedo contestar? Mira, yo creo que como en política gremial, siempre tenemos que ir avanzando con fronteras vivas, ¿no? El Bitcoin, por las fluctuaciones, genera miedo. Esta es una realidad. Ahora, hay un montón de cosas que tienen más impacto que el Bitcoin y no las estamos haciendo. Por ejemplo, lo dijo muy bien Roberto Pigel, que es simplemente con una decisión administrativa de la jefatura de gabinete reconocer el valor legal para la ley de firma digital del guardado en la blockchain. Punto. Una resolución administrativa de un subsecretario. Yo fui director de firma digital en Argentina. Y con eso le daríamos valor legal a cualquier dato que se guarde en la blockchain. Fin. Tema número 1. Tema número 2. Dar el valor legal de cualquier smart contract que se almacene de manera inalienable en la red federal, donde somos un nodo más, o en cualquier blockchain estándar que tenga más de 100 o 500 nodos, lo que quieras ponerle. Y dar ese valor de guarda. Y es un tercero de confianza que está validando, y el smart contract, para traducirlo al común de la gente, es lo mismo que un contrato que ustedes firman con un escribano, pero algo que aún firman con un escribano, si la otra persona no cumple, tenés que buscar un abogado, que te sale caro, tenés que buscar pagar la tasa de justicia, que te sale caro, y te requiere un tiempo de procedimiento que te sale carísimo. Entonces, el sistema judicial, generalmente, y punitario, termina encareciendo el costo transaccional. Los smart contracts son lo mismo si le damos la validez a la firma, reconociéndola con la normativa que ya hay de firma digital, con una mejora que en caso de no cumplir tiene ejecución automática y continua. Con un contrato analógico, si alquilan algo, tienen que llamar una vez por mes, cada 3 meses, para cobrar. Ahora, con un contrato de smart contract, puede tener ejecución continua, pueden cobrar cada hora, cada minuto, cada día, y no tienen que ir a un juzgado, simplemente se ejecutan los avales que pueda haber.
Y gente para avalar los contratos tenemos mucho. Tenemos cauciones, tenemos seguro de caución, tenemos la SALIC, tenemos las SGRs, tenemos un montón de institutos e instituciones que estarían disponibles y deseosas de poder hacer todo. Simplemente hay que jugar un poco la imaginación y empezar a disparar. Cuando esto esté en el cotidiano de la vida de todos nosotros, la ley Bitcoin va a ser muy fácil. No sé si querés agregar algo, Santiago, si no, vamos cerrando. No, me parece que está bueno plantear que hay un libro muy, muy conocido ahora en este último tiempo que salió hace poco, que se llama The Network State, o el Estado en Red, que plantea el surgimiento de nuevos leviatanes del siglo XXI, más allá de las jurisdicciones geográficas, los estados-nación tradicionales tal y como los conocemos. Bitcoin, Ethereum en algún punto creo que los podemos considerar network states. La actividad económica de Bitcoin, la actividad económica de Ethereum es más grande que la actividad económica de la República Argentina. Y creo que aquellas jurisdicciones, aquellos estados nacionales que se vuelvan atractivos para el funcionamiento de tecnologías o herramientas criptográficas autosoberanas, como el uso de contratos inteligentes, el uso de Bitcoin, el uso de todas estas tecnologías, aquellas jurisdicciones que realmente hagan amigable el juego y la incorporación de estas herramientas van a recibir un aluvión de capital muy importante por parte de los capitales internacionales, y puede ser una oportunidad grande para los países que se animen a hacer eso. Estados Unidos y Europa no lo van a hacer porque tienen mucho en juego con el sistema tradicional. Argentina creo que tiene poco para perder, y en ese sentido me parece que compatibilizar nuestro cuerpo legal para hacer nuestro país amigable al Bitcoin, amigable a los contratos inteligentes, a la firma digital y a todas estas cosas nuevas, a la tokenización, me parece que es una oportunidad única para cualquier nación del mundo. Ojalá sea nuestro país la primera nación del mundo importante que agarre esa agenda. Agustín. Chiquita y para cerrar nada más. A ver, blockchain se impone, Bitcoin se impone, las monedas digitales se imponen, todo va a ocurrir. Del otro lado, todo el andamiaje legal, burocrático, regulatorio, tarda en reaccionar y reacciona mal. A mí me parece que para la etapa que viene, si uno lo deja solo, ¿no? Yo que por el rol que tengo ahora, hasta dentro de poco, porque no sé cuánto tiempo voy a seguir de este lado, y por cosas que vengo haciendo hace mucho del otro lado, veo la cosa de los dos lados del mostrador, y me parece que lo que viene de acá en adelante es, como estratégico, muy importante, va a ser fortalecer ese vínculo, ¿sí? Más allá de estos lobbies puntuales, de algunos grandes que intentan buscar y torcer para su lado, el vínculo constante entre el sector y todo lo que tiene que ver con los aspectos regulatorios. Si uno deja eso solo, seguramente vamos a tener un montón de problemas, se va a regular mal. Entonces, esa interacción constante para lo que viene me parece que es clave para no solo las leyes, la ley Bitcoin o lo que sea, sino para todo el marco regulatorio vinculado con tokenización, vinculado con adopción de blockchain, todo eso. Se viene, y interactuar fuerte va a ser importante para digamos, eficientizar todos estos procesos que, si no, créanme que muchas veces miran las cosas muy de lejos y ven otra película. Entonces, me parece que la etapa que viene es clave. Desde la Fundación Blockchain Argentina les agradecemos a todos los presentes, a los panelistas, la verdad que les agradecemos a todos por estar y por la energía y la buena onda que estuvieron a lo largo de toda la tarde, porque finalmente se hizo un poco largo. Muchísimas gracias a todos.